donde hace hincapié en la franja más 55, el crecimiento que hubo de esta franja etaria a la hora de estudiar una carrera. Y tenemos un especialista, señoras y señores, que nos visita como siempre, especialistas en nuestro programa, en este caso, Pablo Navarro, que es decano de la Escuela Superior de Leyes de la Universidad de Morón y experto en educación digital. Pablo, bienvenido. Bueno, llama la atención ese número en Barcelona de la gran cantidad de gente que se incorpora a estudiar una carrera universitaria en esa franja etaria. ¿Qué pasa en Argentina? A ver, yo creo que esto no es novedad, digo, en el mundo, ¿no? Creo que la pandemia fue un antes y un después por dos fenómenos. El primer fenómeno parece que tuvo que ver con la alfabetización digital. Creo que la pandemia incorpora dentro de todo el ecosistema tecnológico, de todos los aspectos, dimensiones de la vida, a quien quizás no estaba tan familiarizado con una herramienta como podía ser un entorno de una plataforma de enseñanza. Recordemos que la gente estuvo más de un año encerrada y esto llevó a que se amigara con la tecnología para poder hacer cursos en línea, para que pudiera de alguna manera también adaptarse a esa forma de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ya siendo un curso gestionado, un curso de cocina, un curso, ¿no? Y esto me parece que fue un hecho en el que hoy empezamos a ver los resultados. Y lo segundo me parece que tiene que ver con los proyectos de vida, ¿sí? Que a veces también creo que la pandemia hizo reflexionar mucho, ¿no? Esas deudas que uno tiene con su propia vida, con su propio proyecto y que dice, ¿por qué no? Yo creo que responde más a un objetivo, a algo pendiente en la vida, que a una cuestión laboral o de salida o económica. Absolutamente. Mira, en esto nosotros en nuestra universidad, la Universidad de Morón, una universidad que tiene 66 años ya, digamos, ¿no? Que tiene un trayecto histórico y que fuimos viendo, al menos en los últimos 30 años. A mí me tocó ser docente y uno ha visto en sus clases, en sus cursos, particularmente en mi carrera, que es abogacía, muchísimos alumnos y muchísimas franjas etarias. Pero digo, en esto puntualmente en los últimos años, dos fenómenos. La educación a distancia, digo, la tecnología, claro. Rescato ese fenómeno que hablábamos hace un rato, esto de la incorporación en los ecosistemas tecnológicos de quizá una franja etaria que no estaba a lo mejor tan amigable. Y lo segundo me parece que esto también le permite a estudiantes, alumnos, tenemos 3 alumnos, más de 80 años en nuestra universidad, claro. Estudiando abogacía, estudiando una diplomatura en armonización Qué difícil mocharlos debe ser. Mira, claro. En esto, Mónica, te respondo con algo. Cuando uno conoce también, tenemos un alumno nuestro que tiene una historia muy singular, ¿no? Del por qué estudia. Bueno, perdió un hijo, que su sueño era ese y él está cumpliendo su sueño a su hijo, digo, estudiando una carrera, en este caso abogacía, ¿no? Y le pones un 2 si no sabe. Ahí, mira, esos aspectos siempre los discutimos en clase, ¿no? Siempre los discutimos entre los docentes respecto de hasta dónde acompañar. Uno de nuestros alumnos hace 6 años que estudia. Hace mucho tiempo, de una carrera de 4 años, ¿no? Esto de venir posponiendo, de llevarlo a su ritmo. Lo que hablabas, Julián, digo, es absolutamente adecuado. ¿Para qué estudian? ¿Para ejercer la profesión? Seguro que no. Lo están haciendo, digo, por una cuestión absolutamente personal, ¿no? Y es justamente, mirá la placa que tenemos ahí para compartir, un hombre que se recibió en la universidad a los 85 años y dice, era un sueño de mi infancia. Justamente, vamos a escucharlo al protagonista de esta historia, que es muy similar a la que nos estás contando. Pablo, mira, la compartimos. Y bueno, después que me jubilé, hice el secundario. Después del secundario, a los 70 y pico, ya casi los 80, 70 y algo, empecé la carrera. Y lo más grande que ha sido de este trajín de la Facultad de Derecho, que mis compañeros de 18, 19, 20 años me trataban de igual a igual, como si yo fuese de la edad de ellos. Me hacían sentir tan cómodo, nada de discriminación. Y bueno, lograste tu sueño de ser abogado. ¿Y ahora vas a abrir tu estudio, vas a trabajar como abogado o esto era un sueño académico, querías estudiar y bueno, después seguirás con lo tuyo? ¿O vas a ejercer realmente? Bueno, aquí viene la respuesta. Mi decisión era casi pasiva,
pero viera a los clientes que van todos los días, le digo, no, ya voy a empezar, le digo, porque recién consigo la matrícula 11.609, Esa. y ya empiezo, si Dios quiere. La otra semana, vengan que vamos a empezar a tratar, le digo ya, los problemas bien, que me ustedes quieren gusta que esa lo actitud. ¿Y resolvamos. ahí pudo estudiar en Tucumano, ¿viste? o se tuvo que ir a Tucumán, Muy bien, acá, a la Mario, capital? ¿Dónde estudió físicamente? Mario, bueno, las dos cosas Pablo acá logró unir, Mario. Ese Sí. sueño en su vida y aparte frente a tantas consultas dijo, bueno, voy a empezar a Listo. trabajar. Tengo una salida laboral, ¿por qué no? ¿Se da más, Pablo, en modalidad virtual este tipo de carreras para esta franja etaria o más presencial? Bueno, a ver, ahí tenemos como dos fenómenos que van como confluyendo. Siguiendo lo que decías, ¿no? Que lo virtual invitó también a más gente a estudiar. Sí. A ver, ¿dónde estamos encontrando? Digo, para compartir algunos datos, hoy estamos teniendo entre 50 y 65 años, casi 1.000 alumnos, ¿bien? En una población, digo, de una matrícula casi de un poquito más de 20.000 alumnos que tiene nuestra universidad. Y comparto otro dato, así lo vamos también un poco redondeando. Entre 40 y 50 años tenemos casi más de 3.000 alumnos, ¿sí? Y más de 65 años, 650, 700 alumnos. Ahí se dan como dos fenómenos. El primero, muchos de estos alumnos venían con carreras anteriores terciarias, tecnicaturas, que lo que hacemos las universidades muchas veces es ofrecerles un ciclo para lograr la licenciatura, la carrera de grado. Digo, ¿no? Uno puede venir con el complemento, una tecnicatura en seguridad e higiene, hace un complemento para ser licenciado en seguridad e higiene. Bien. La carrera hospitalaria del enfermero, digo, hay una ley que incorpora al enfermero dentro de la carrera hospitalaria siempre y cuando tenga un título de grado. Tenemos técnicos en enfermería, lo que hacen es incorporarse para terminar ese ciclo de licenciatura. Es toda gente, digo, cuando uno la piensa, laboralmente activa y en una franja etaria que supera los 40, los 50 años. Claro. Ahí tenemos como la gran población. Bien. Pero la carrera de abogacía, acá compartiendo lo que recién estábamos mirando, la carrera de abogacía es una de las carreras más elegidas por esta franja etaria. Me parece que esto también tiene que ver, y esto lo digo como abogado, y me vas a entender, Mónica, seguramente, digo, personas que han tenido una participación activa y algunas características en su vida laboral, ¿no? En su vida social, laboral, que dicen, bueno, ahora es el momento donde ya dejé de trabajar, donde tengo tiempo para mí, para, digo, gente que está en la política, gente que está en los gremios, gente que a lo mejor ha tenido cierta participación, que a veces dice, me falta el título de abogado, nada más, Se da ¿no? el gusto de estudiar en ese momento que tiene más tiempo la carrera que siempre quiso. Exactamente, Julián. Esto, vos decías hace un rato, si la modalidad de distancia o la modalidad presencial. Si yo les tengo que contar, estamos hablando de un 50 y un 50. Claro. Digamos, no hay una sobre otra. Y mirá este caso, Pablo, y miren, lo compartimos, porque justo es lo que estás también diciendo. Quizás esta persona, mirá, 72 años, es enfermera, psicóloga y ahora es abogada. Seguramente ya pasó por su etapa laboral, ya trabajó, ahora tiene tiempo libre, ha dicho, bueno, yo quiero estudiar. Aparte son carreras largas, porque ahora abrimos, pregunten lo que quieran. Pero Pienso también, cognitivamente lo importante que debe ser para estas personas. Es increíble. claro. Todo lo que se puede llegar a lograr. Bueno, la doble carrera, lo que dice Julián, esto de la doble carrera, nosotros tenemos una decana nuestra de la Escuela de Comportamientos, que digo, psicóloga de base y estudia abogacía. Psicóloga y abogada, digo, y estudió de grande. Y hoy es decana de nuestra Escuela de Ciencia del Comportamiento. Estas de las doble carreras es un fenómeno también que se va dando, también porque uno encuentra la vocación quizá cuando descubre, ¿sí? Cuando tiene madurez y ya... Pendiente, quizás, ¿no? Claro, y tenés Exacto. tiempo, tal vez, y decís, bueno, ahora Es un fenómeno también muy habitual esto de estudiar de grande su segunda carrera. Para esto la Universidad de Morón, digo, tenemos algunas complementariedades. Ya crecieron los chicos, tenés otro tiempo, tenés Exacto. otro momento, Claro. ¿viste? Los chicos se fueron ya de tu casa y vos decís, bueno, está el tiempo para empezar a estudiar para mí. Mónica, pero también atendiendo a lo laboral. Fíjate vos, el abogado que quiere ser martillero, ¿no? Entendiendo un poco hoy Claro, cómo están por funcionando estas ejemplo. profesiones. Qué buen Bueno, complemento. hacen un trayecto especial para los abogados que quieren ser martilleros de 1 año. Mira. Bien, los arquitectos lo mismo, para los diseño de indumentaria, diseño de interiores. La universidad va ofreciendo también, porque nosotros también nos vamos readecuando. La universidad, a ver, no es la misma que conocimos antes de la pandemia. ¿En qué cambió tanto, decís, Pablo?
A ver. Yo creo que... Cambio. Pues también te iba a preguntar cómo Sí. es la integración de esta franja, porque en ese momento nadie iba a estudiar a esa edad. Tal vez no era, o por ahí algún caso muy aislado, quizás terminaron el secundario, pero no era tan común estudiar una carrera. ¿En qué cambió? Y también cómo es la convivencia entre esta franja etaria y los chicos que salen del secundario. Dos respuestas. La primera, ¿en qué cambió? Cambió la carrera de grado tradicional. Cambió esa oferta, la oferta en virtud de esa demanda. Lo que empezamos nosotros a observar, digo, es que había otro tipo de demanda. Demanda que tenían que ver más con una formación sobre las skills, formación más sobre las habilidades, sobre las competencias, que sobre las carreras largas de 4 o 5 años. Acá en las universidades tuvimos que repensar también la forma en que íbamos a ofrecer nosotros resolver esa demanda que tenía el mercado. Hoy, cualquier empresa hoy prioriza que un empleado sepa trabajar en equipo, tip de liderazgo, la comunicación, que quizá una carrera de grado, digo que por supuesto, que es mucho más robusta que este tipo de habilidades adquiridas. Pero también en las universidades tuvimos que empezar a adaptarnos en lo que nosotros llamamos en estas microcredenciales. Y lo segundo que decías vos, es cómo esto se empieza a adaptar en relación de estas cuestiones intergeneracionales, ¿sí? Fíjate que tenemos hasta microcredenciales que hoy la universidad, está proponiendo a miles, a millones, digamos, ¿no? de posibles estudiantes. ¿Qué serían microcredenciales? Microcredenciales son trayectos cortos, ¿sí? Que se van acompañando por docentes de la universidad, en nuestro caso con contenido de cursos de universidades internacionales a través de plataformas, hoy hablando de tecnología, como puede ser Coursera, en donde pensamos que estas competencias laborales, que en realidad sería esa traducción de microcredenciales, se le otorga a ese estudiante que, por ejemplo, quiere aprender algo muy puntual sobre tecnología. Antes teníamos al ingeniero en informática. Hoy una empresa lo que te dice es, yo quiero un ingeniero de prompts dentro de lo que es más específico. Estos son microcredenciales. Claro. Y algo que sí también atraviesa todo esto que estamos hablando nosotros es que estas microcredenciales es una nueva forma en que las universidades en el mundo, Argentina está empezando a tomarlas como una nueva forma de enseñar también y un nuevo producto académico, acompaña a lo largo de la vida a los profesionales, lo que se llama formación a lo largo de la vida, ¿sí? Esto es algo que lo empezamos a ver, nosotros viajamos mucho y nos relacionamos con muchas universidades extranjeras, y empezamos a notar esto, ¿no? Cómo las universidades tenemos que ir pensando y repensando las carreras, también en ofrecerle esa actualización, esa ¿Ciberseguridad tienen? Ciberseguridad, por ejemplo, es una microcredencial. Ahí me puedo hacer una microcredencial. Pero fíjense algo que hablaba Julián recién. Hay una microcredencial, por ejemplo, que habilita la competencia de quien la haga de lo que significa los equipos de trabajo intergeneracionales. Hoy, pensar en gestionar equipos de trabajo intergeneracionales, generación Z, esta generación de cristal, ¿sí? Fabuloso. Con una generación quizá mucho más grande, digo, como puede ser la nuestra, esto hoy es una habilidad. Poder hacer esto en el trabajo. Teóricamente, pero el mercado laboral en la actualidad en la Argentina, ¿es amigable con personas de 70 años, 75, 80 años? Siempre y cuando esto que hablabas hace un ratito, ¿no? El lifelong learning, como se llama, este aprendizaje a lo largo de la vida, vaya siendo incorporado también por esa generación. Si yo tengo una generación que no sabe o no puede gestionar la convivencia en un equipo con una generación Z que sabemos que tiene particularidades propias de generación. Digo, ¿y eso cómo se adquiere? Bueno, se adquiere a través también de la incorporación de estas habilidades. Pero en lo concreto, por lo que se ve, ¿toman a personas de mayores de 70 años? La realidad, a ver, yo te tengo que contar, sería no. Excepto que tengamos tecnologías hoy obsoletas que necesitan quizá una generación que sepa administrarla o gestionarla
que no es la que hoy tenemos, qué sé yo. Pienso en un hardware o pienso en un banco que utiliza tecnología de los 90 y quizá hoy esto no lo tienen las nuevas generaciones incorporadas. Entonces necesitas siempre salir a buscar ese recurso humano. La realidad es que hoy las empresas, y esto lo vemos nosotros cotidianamente, y es por eso que nuestra universidad también da una respuesta con las microcredenciales, es escuchar qué es lo que necesitan. ¿Y qué necesitan? Todo lo vinculado a la salud mental, todo lo vinculado al bienestar del recurso humano, el poder trabajar en equipo, el saber trabajar en equipo. Es algo que, lo tecnológico, pero ni hablar, digo, la skill tecnológica hoy atraviesa prácticamente nuestra universidad. Les cuento rápidamente, tenemos 4 trayectos de formación en habilidades profesionales o skill que atraviesan al 100% de nuestros alumnos. Todos los estudiantes de la Universidad de Morón en forma gratuita acceden a un programa de comunicación efectiva, trabajo en equipo, inteligencia emocional y liderazgo, uno de inteligencia artificial y el último de gestión de proyectos. ¿Hay algún programa dentro de la universidad que implique la formación laboral? Quiero decir, personas que están transitando los últimos años de carrera, algún acuerdo con empresas donde puedan ir a hacer prácticas. Siempre. No solo lo tenemos incorporado en todos los planes de estudio como práctica profesional supervisada, sino que los convenios con empresas, hoy nuestra universidad tiene más de 600 convenios con empresas, permite a través de una figura, que es la pasantía, incorporar a nuestros alumnos dentro del mundo laboral, ¿sí? Con algunos beneficios, obviamente, ¿no? A esa empresa. ¿Y en qué consisten? A ver, en principio son convenios de 1 año y medio, ¿sí? Esto compromete, digo, hay 2 modalidades. La primera que tiene que ver con una práctica, por ejemplo, en abogacía, Poder Judicial, municipios. El alumno acá sí no recibe ningún tipo de retribución, pero sí dentro de su carrera esas horas que están siendo supervisadas por un tutor de la universidad y un tutor, en este caso de la empresa o del Poder Judicial, se le aplican a su materia, a su asignatura de práctica profesional supervisada. Como créditos. Como créditos. ¿Las personas mayores también pueden aplicar para esas becas? Absolutamente, y todas. ¿Sí? Acá siempre... y quiero retomar esto, Julián, decías vos, esta convivencia de los grupos. Lo vemos todo el tiempo. Hablando de convivencia de los grupos, ¿existe la pregunta de docentes o de compañeros a la persona grande qué haces acá o no existe más? Una de las mayores capacidades de esta relación intergeneracional de los grupos tienen que ver con esto. Tienen que ver, y esto no es algo que estoy diciendo yo. En el mes de febrero me tocó visitar el TEC de Monterrey, una universidad muy prestigiosa de México, donde se hace un encuentro muy importante sobre la educación del futuro. Y algo que en una de las conferencias que me tocó estar, era el calco de lo que nos pasaba, porque lo que planteaban ahí era lo maravilloso esto, ¿no? De en un mismo grupo, que también, digo, trascendía al grupo de cursada, a un grupo de trabajo, de las enseñanzas, no solo de quien tenía la experiencia de la edad avanzada propia, sino también de lo que podía enseñar hoy alguien de la generación Z a esta persona. Pablo, en cuanto al material de estudio o a los planes de educación o de la carrera en sí, ¿hay alguna adaptación para la gente más grande o es exactamente igual o en algo se contempló que pueden venir otras franjas etarias o sigue igual y el adulto mayor se adapta? Te voy a contestar con la modalidad quizá a donde va direccionada la pregunta, porque en la presencialidad seguimos, digo, teniendo las mismas clases que teníamos, Mónica, cuando estudiábamos, en este caso, en la universidad. Hoy las plataformas de enseñanza, digo, compiten en relación a esa accesibilidad, ¿no? La Universidad de Morón usa Blackboard hace muchos años, una plataforma internacionalmente muy aceptada, que tiene distintos recursos multimediales. Hoy estudiar en la Universidad de Morón significa tener un podcast, significa tener infografía, significa tener PDF, significa tener video, significa tener un montón de recursos que uno va tomando, el recurso que más esté adaptado a uno para poder llevar adelante ese contenido. Por eso, cuando uno hoy ve cómo la educación a distancia, a través de todos estos recursos que obviamente se han profesionalizado en los últimos años, con mucha incorporación de IA, con mucha incorporación de esta cosa de motivación. Antes, cuando uno hacía una carrera a distancia, porque le colgaban un PDF, un video y arreglaste, ¿no? Claro. Hoy tenés un docente que te acompaña, un tutor que está todo el tiempo atento a ese alumno, mensajes que se contestan, al menos en abogacía, en 3, 4 horas ya están respondidos, un foro que se retroalimenta y un contenido que está profesionalmente muy bien pensado. ¿Esto qué significa?
que siempre me va a mantener entretenido. Y esta es la cuestión de la motivación, ¿no? Y que está actualizado, ¿no? Para los tiempos que corren. Eso desde ya. Por eso, ya lo mencionaste, digo. Pero lo que es mencionaba, importante. Julián, digo, eso... Así como también el profesional se actualiza con estas microcredenciales, que la verdad que no tenía idea que existían, pero es una manera de mantenerte vigente también para tener más inserción laboral, para tener más posibilidades y aprovechar los recursos. Absolutamente. Pablo, muy nutritiva la charla, te agradecemos mucho, te despedimos con un muy fuerte aplauso. Bueno, aplauso a Pablo ustedes. Navarro, ahí está el Instagram de la Universidad de Morón, y que sigan trabajando ahí con tanta responsabilidad. Gracias, Juli, gracias.